varios lectores, distintos lectores de Así Prensa, han hecho llegar reflexiones que tienen un punto en común. Son originadas por distintas circunstancias, pero tienen un punto en común. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo saber qué es lo que el Señor me pide a mí personalmente para vivir la vida cristiana? Especialmente en medio de las confusiones. En medio de las confusiones que se producen en dos casos de los que me han escrito dos damas de distintos países sobre el escándalo producido por el padre Alberto. En un caso, un amigo de Argentina que me pregunta la confusión que le ha generado un sacerdote que en primera instancia le dijo: mira, si tú quieres recibir los sacramentos es bueno que te confieses todos los días, y otro que le han dicho, el mismo sacerdote le dijo poco más tarde, cuando fue a confesarse, precisamente cumpliendo lo que le había dicho ese sacerdote, le dijo: oye, ¿qué haces confesándote todos los días? ¿Tú estás loco? Te va a hacer mal al alma, ¿no? En medio de esa confusión, o la confusión natural de quien acaba de ingresar a un estado de una específica vocación, el matrimonio, desde Chile, una persona que suena por el entusiasmo de su correo electrónico joven, recién casada, y que simplemente pasa por las dificultades propias del discernimiento de: ahora que estoy casado, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cómo saber lo que el Señor quiere de mí? Primero quiero aclarar un poco de la vegetación que oscurece este punto para entrar al centro de lo que significa nuestro constante discernimiento por saber cómo seguimos de la mejor manera al Señor Jesús en nuestra vida cristiana. En el caso del padre Alberto, estos escándalos son dolorosos, pero hay que comprender que nunca se pueden utilizar como excusa para negar nuestra propia fe o para ablandarla. Alguna de estas personas me comentaba que tiene sobrinos que le dicen: nosotros ya no creemos en los sacerdotes, creemos solamente en Dios. Esa es una excusa ridícula de personas que no quieren comprometerse con las exigencias de la vida cristiana. Eso no significa ni siquiera creer en Dios. Y nadie le pide que crea en los sacerdotes. La Iglesia no cree en los sacerdotes. Es decir, tener fe la tiene solamente en Dios uno y trino. Confía en los sacerdotes, pero eso es otra cosa. Y nadie puede decir: yo no confío en los sacerdotes, por favor. Como si los conociéramos a todos. Es como si yo dijera: yo no confío en los peruanos. Como si yo los conociera a todos. Y confío en los peruanos, por si acaso. Yo soy peruano. Criado en Argentina, en mi infancia, pero soy peruano. Podría decir: no creo en los argentinos, o no creo en los músicos, no creo. Cualquier generalización de ese tipo es ridícula. Y hay que hacérsela notar a quien la utiliza como excusa. Y decirle con toda firmeza: mira, di que no quieres vivir una vida cristiana porque no se te da la gana de morir a tu pecado. Pero no digas que no crees en los sacerdotes porque no los conoces a todos. Entonces, es muy importante señalar y clarificar este punto, porque la vida cristiana es una vida que nos ayuda precisamente a aclarar nuestra vida en medio de las confusiones que nos produce el mundo, no la Iglesia. Y en el caso del hermano que nos consulta sobre este sacerdote, miren, le pude decir con toda confianza, y Dios me libre de la falta de la caridad, no lo hago, pero un sacerdote que sin conocer a alguien le dice: tienes que confesarte todos los días, y que luego, cuando esa persona va a confesarse todos los días, le dice: oye, ¿para qué te confiesas todos los días? Te va a hacer mal. Es un sacerdote que tiene un lapso de juicio, tiene algún problema. De repente es senilidad, de repente es un temperamento descontrolado, pero eso no es un sano juicio. En primer lugar, la Iglesia nos dice que nosotros tenemos que, como obligación para el católico, es confesarse una vez al año. Pero luego, como profunda recomendación, está en que lo hagamos frecuentemente. ¿Qué significa frecuentemente? Bueno, ustedes ya han escuchado que muchos sacerdotes difieren sobre esto. Un sacerdote muy popular en EWTN, amigo mío, dice: tenemos que confesarnos tantas veces como hay estaciones en el año, ¿no? Así como cambiamos de vestimenta con las estaciones del año, el paso del otoño a la primavera, de la primavera al invierno. Bueno, el ejemplo no sirve en Lima o en Medellín, por ejemplo, donde no cambian las estaciones, ¿no?
o cambian muy poco. Y para algunos eso será muy poco, para otros será suficiente. Yo personalmente tengo una frecuencia de confesión mucho mayor que esa, pero de ninguna manera estoy cerca a confesarme pues todos los días, ni remotamente, ¿no? Pero si en algún día me confesé y he cometido algún pecado mortal, entonces inmediatamente recurro al sacramento de la confesión. Entonces, lo importante es comprender, hermanos, que nosotros vivimos una situación de confusión sin duda, especialmente aquellos que tratan de vivir su fe profundamente en medio del mundo. Y vivimos una situación de confusión porque somos conscientes de que existe. No crean que las personas que viven como animalitos dejándose llevar por las circunstancias de la vida están menos confundidos. No están menos confundidos, están igual o más, solo que no quieren enfrentar la confusión. Nosotros la enfrentamos y la Iglesia nos concede medios muy sencillos pero prácticos para poder sobrellevarlas. En primer lugar, la Iglesia nos da el gran don de los sacramentos y de la vida de oración. En segundo lugar, nos ofrece la comunidad, y por eso es tan importante que un católico que está en la lucha cotidiana por ser santo se adhiera a una comunidad parroquial o a algún movimiento o espiritualidad o familia o grupo, el que sea fiel a la Iglesia y que además alienten de sus miembros la santidad. Eso es lo único importante. Sobre gustos, precisamente el Señor ha querido inspirar múltiples carismas para que cada uno vaya a una comunidad de acuerdo a su propio gusto, de acuerdo a su propio llamado. En ese contexto de una comunidad que me ayuda a vivir la fe, recurriendo a los sacramentos y la oración, yo puedo comenzar a contemplarme a mí mismo en oración, o sea, no un acto de vanidad o de egocentrismo, sino mirarme a mí mismo y comienzo a ver cómo tengo determinadas limitaciones y también determinadas virtudes que pueden ser puestas al servicio de la Iglesia y del despliegue de mi propia personalidad para que de esa manera yo pueda andar a toda vela hacia la santidad y la plenificación. El camino no es complicado ni confuso. El camino es simple, pero es exigente, es fuerte. Y ciertamente vamos a encontrar muchas piedras en el camino. Pero con una vida sacramental adecuada, una vida de oración frecuente y el marco de una comunidad donde yo pueda crecer, sin duda voy a poder resolver los dolores que me produce el escándalo, incluso dentro de la misma Iglesia, y la confusión y el dolor que me puede producir el hecho de no saber exactamente cuál es mi camino. Que tengas un buen día.